Imagina por un instante la escena. Estás en el punto más alto de la Tierra, a casi 9.000 metros de altitud, donde el aire es escaso, la vida parece imposible y la nieve eterna lo cubre todo. Estás en el monte Everest, el techo del mundo, un lugar reservado para los más valientes, un ambiente hostil donde la humanidad apenas puede respirar. Pero ahí, bajo los pies de alpinistas exhaustos, grabado en la roca congelada, se esconde algo increíble. Y cuando digo increíble, lo digo en serio. Noticias de todo el mundo ya han documentado este hecho. Alpinistas e investigadores han encontrado en la cima de las montañas más altas del planeta vestigios indelebles de vida marina. Conchas preservadas en la roca, fósiles de criaturas oceánicas, en los puntos más alejados del mar donde un ser humano puede pisar. La gran pregunta de la fe. La mente humana busca justificaciones complicadas, busca teorías para explicar cómo el fondo del mar terminó en las alturas. Pero, para quien contempla la creación con los ojos de la fe, la verdad clama desde la misma roca. Jesús dijo en Lucas 19:40, si ellos callan, las mismas piedras clamarán. Hoy, las piedras en la cima del mundo están clamando. Ellas guardan el testimonio silencioso de una época en que las aguas cubrieron todo lo que tenía aliento de vida. Lo que el mundo moderno llama sorpresa, la palabra de Dios ya nos lo había contado hace milenios. En los próximos kilómetros de este largo viaje de reflexión, vamos a entender lo que Dios quiere enseñarnos a través de este registro vivo. No se trata solo de una curiosidad de la naturaleza, se trata del eco de una promesa, del recordatorio del juicio divino y de la fidelidad de Dios que cuida de los suyos en medio de la tormenta. Como sé que tienes muchísima curiosidad y quieres saber todos los detalles, agarra ahora mismo el plátano cocido con pan tostado y queso y vamos a empezar nuestro video de estudios bíblicos. Adiós. Abre ahora tu Biblia mentalmente con nosotros en el libro de Génesis, capítulo 7. El texto nos relata el momento en que las fuentes del gran abismo se rompieron y las compuertas del cielo se abrieron. El versículo 19 dice expresamente, y las aguas subieron en gran manera sobre la tierra, y todos los altos montes que había debajo de todo el cielo fueron cubiertos. Las aguas subieron 15 codos por encima de ellos, y los montes fueron cubiertos. Observe el detalle del texto sagrado, todos los altos montes debajo de todo el cielo. La Biblia no habla de una inundación local ni de un arroyo que se desbordó en una región aislada. La Escritura describe un evento catastrófico global, donde el océano subió hasta el punto de cubrir los picos más altos del planeta. Cuando el agua subió, llevó consigo la vida marina hasta las alturas. Cuando las aguas bajaron, la tierra se secó. ¿Qué quedó en los picos? En los picos de las montañas, los organismos del océano quedaron incrustados en el lodo que más tarde se transformó en roca. El milagro de la preservación. Piensa en la perfección de los detalles de nuestro Creador. Dios no solo realizó su justicia y restauró la tierra por medio del diluvio. Él dejó marcas permanentes. Dios permitió que conchas, peces y organismos del océano fueran petrificados en los lugares más inaccesibles de la tierra, para que, miles de años después, en el tiempo en que la humanidad comenzara a dudar de su palabra, la propia creación sirviera de testigo. La Biblia no necesita validación para ser la verdad. La palabra de Dios es la verdad por sí misma. Pero qué fortalecedor es para nuestro corazón ver que, donde quiera que el hombre vaya, incluso en la cima helada del Everest, las huellas de la historia bíblica están ahí, grabadas en la roca, esperando ser vistas. Noé nos mostró la obediencia que salva. Pero muchos preguntan, ¿por qué ocurrió el diluvio? ¿Y qué nos enseña la historia de Noé para los días actuales? Vivimos tiempos de profunda degradación espiritual. La humanidad se había alejado del Creador, pero Génesis 6:8 nos da una esperanza. Noé, sin embargo, halló gracia ante los ojos del Señor. Dios le ordenó a Noé construir un arca gigantesca en pleno suelo seco. Imagina las burlas de aquellas personas. Nunca había llovido de esa manera sobre la tierra. Noé predicó durante 120 años a través de cada tabla clavada, de cada gota de sudor. Él fue ridiculizado, llamado loco, por hablar de aguas que cubrirían hasta las montañas.
Muchos incluso cuestionan cómo logró predicar durante 120 años y aún así construir un arca tan vieja. Bueno, mis nobles y queridos hermanos, algunos historiadores dijeron que los años se contaban de manera diferente, creyéndose que un año a veces se contaba como 3 años. O sea, tienes que dividir esos 120 años entre 3 y tendrás la fecha más o menos que el profeta tendría en esa época. Pero dejando esos detalles de lado, te pregunto, ¿cuántas veces tú, mi hermano o mi hermana, te has sentido solo por obedecer a Dios? ¿Cuántas veces el mundo se ha burlado de tu fe, diciendo que aquello en lo que crees está pasado de moda? Llegó el día en que la lluvia cayó y la Biblia dice algo profundo en Génesis 7:16. Y el Señor lo encerró adentro. Quien cierra la puerta es Dios. Mientras la puerta estuvo abierta, la gracia fue ofrecida. Pero cuando la puerta se cerró, vino el juicio. Las aguas subieron, cubrieron las casas, los árboles, las colinas y al final los picos más altos. Aquellos que se burlaron de Noé se dieron cuenta demasiado tarde de que la palabra del Señor era verdadera. Hoy, cuando vemos las conchas en la cima del Everest, recordamos que la palabra de Dios cumple lo que promete. El juicio llegó, pero la salvación vino para aquellos que estaban dentro del arca. Y hoy Jesús es nuestra arca. Hoy no necesitamos construir un arca de madera de gofer. Nuestra arca de salvación tiene nombre, Jesucristo. En Mateo 24:37, el propio Jesús advirtió que sería como en los días de Noé. Así será también la venida del Hijo del Hombre. El mundo sigue distraído, dudando de la palabra e ignorando las señales que están impresas hasta en las montañas. Pero la Iglesia de Cristo sabe que la historia tiene dueño. Las piedras del Everest nos recuerdan que Dios es santo, que Él cumple sus promesas y que su palabra no falla. Si las aguas del pasado cubrieron las montañas y dejaron sus marcas, la gracia de Dios hoy cubre nuestros pecados y nos da la vida eterna. Si le hubieras preguntado hace algunas décadas a los científicos sobre la posibilidad de que el monte Everest haya estado completamente inundado bajo el agua, ellos dirían que eso simplemente es imposible y que creer en eso sería una locura. Pero estos hallazgos en las rocas del monte Everest y de otros picos altos del mundo, indicios de vida marina que prueban que esas montañas sí estuvieron bajo el agua, ahora es un hecho incontestable. Y es obvio que ellos simplemente no van a admitir que Dios existe. Van a crear otras teorías para explicar lo que hasta entonces ellos mismos decían que era imposible. Ahora la excusa son las placas tectónicas. Miren amigos, es la ciencia la que lo está diciendo. Las placas tectónicas se movieron. La placa tectónica de la India chocó con la de Asia y el impacto colosal elevó las capas que antes estaban en las profundidades. Pero mira qué interesante, ¿por qué no dijeron eso antes? Y otros van más allá, van a relacionar esto con la propia teoría de la evolución, que en realidad no es más que pura ficción evolucionista, ya que no se observa ninguna especie en evolución en este momento. Lo que tienes como máximo son adaptaciones de la naturaleza. Pero ninguna especie jamás evolucionó hasta convertirse en otra. Cuando vas a la base de la teoría de la evolución, dice que todo comenzó en los océanos. Y esas vidas fueron evolucionando, hasta llegar al punto de caminar por la tierra y tomar diversas formas. Pero si eso es un hecho, debería ser constante. Deberíamos ver ahora, en este momento, alguna que otra especie saliendo del mar y habitando la tierra, pero eso no lo ves. Como dije, lo máximo que ves son adaptaciones. Pero, hermanos míos, la mayoría de los científicos hoy en día forman parte de lo que llamamos el oficialismo científico. Y para quien no sabe qué es eso, son personas altamente capacitadas, pero que son pagadas por algún gran grupo financiero, alguna empresa. Y el hecho es, y eso nadie lo puede negar, es que ningún patrón va a pagarle a alguien para tener pérdidas. Si el profesional forma parte de un grupo y ese grupo tiene intereses financieros, la pregunta es, ¿hasta qué punto realmente podemos considerar lo que se dice como una verdad absoluta? Ya hemos tenido varias controversias como esta, donde la teoría decía que encontrar una piedra era un indicio de que ya había estado bajo el agua. En el monte Everest era imposible.
Y ya hemos tenido en otras áreas como huesos de dinosaurio con tejidos que aún tenían sangre, ya se había dicho que era imposible. Pero al encontrarlo, simplemente miraron a los científicos y les dijeron, crea una teoría basada en lo que ya sabemos que explique esto. Y cuando esos científicos se negaron, dejaron de formar parte del famoso círculo oficialista y empezaron a ser acusados de ser fundamentalistas cristianos. O sea, la ciencia actual, como sucedió y fue reportado por este canal, con el profesor en California, Mark Amigate. Él trabajaba en ese entonces en la Universidad Estatal de California y fue despedido después de descubrir un fósil de dinosaurio con tejidos y sangre, lo que sugiere que la Tierra no tendría millones de años, sino que sería mucho más joven, tal como relata la Biblia. El descubrimiento de Mark Amigate simplemente ya no dejaba espacio para las falacias de los grandes medios. Aún así, existe un proceso de Mark Amigate contra la Universidad Estatal de California que lo despidió. Aún así, empresas de verificación de información aquí en Brasil clasificaron esa información como mentira y que el hombre habría sido despedido simplemente porque insistió en incorporar su fundamento cristiano al descubrimiento, e ignoraron completamente el estudio que él hizo. Simplemente todo lo que él sabía no daba espacio para decir que tejido con sangre duraría millones de años. No existe ningún proceso que explique eso, pero aún así lo pusieron. Entonces, hermanos míos, no es exagerado decir que la ciencia hoy en día tiene sesgo y tiene dueño. Entonces, de la misma manera que lo hicieron en ese caso, también lo están haciendo ahora con los descubrimientos en las piedras del Monte Everest, que dejan claro que sí existieron aguas que inundaron la Tierra y que realmente pusieron incluso esas montañas más altas bajo el agua. Espero, mi querido hermano, que con este video simple y humilde te haya mostrado de forma directa, de forma concreta, que creer en Dios no es solo cuestión de fe, es constatar lo que la propia naturaleza nos muestra como prueba. Dios está en todo y en todos. Este video termina aquí. Espero que te haya gustado y, sobre todo, que lo hayas entendido. Si fue así, mi querido hermano y hermana, te pido que lo compartas, que se lo muestres a más personas para que podamos seguir trayendo este contenido. Es un hecho, hermanos míos, que no es fácil hacer este tipo de videos. Cada vez más, cualquier información que das es rápidamente clasificada como desinformación. Luego viene el algoritmo y dice, mira, esto contradice el consenso científico, entonces es desinformación y el contenido es frenado por eso. Por eso es que ves a tanta gente repitiendo exactamente las mismas cosas. No están dispuestos a pagar el precio. Ese es el precio que nosotros asumimos. Entonces, mis queridos hermanos, cuento con ustedes. Quien pueda, hágase miembro. Hay varios videos exclusivos esperándote y sobre todo ayudas a que el canal continúe. Para quien no pueda, no olvides que el like y los comentarios que haces ayudan mucho porque hacen que el contenido tenga más alcance. Cuando comentas, aunque sea con un emoji, la plataforma entiende que te gustó el contenido, tanto así que llegaste a comentar, interactuaste con el contenido. Y eso es muy bueno, así que te pido humildemente que compartas, dejes tu like y no olvides comentar, eso ayuda mucho. Quédense con Dios, mis hermanos, que Él proteja a cada uno de ustedes. Un abrazo y siempre enfrentando lo sobrenatural aquí en Encarando o Sobrenatural Oficial.